Muy buenas noches, señoras y señores. El gobierno fake de Sánchez se muestra muy satisfecho de sus hazañas. Se felicita a sí mismo, se aplaude por conseguir unas migajas de Europa. Unas migajas que no van a servir para gran cosa, lo verán, más allá de rematar al campo español. Pues mientras este pierde de entrada 600 millones, ¿sabe lo que ha hecho el gobierno? Regalar 3 veces más, 1.700 millones a África, América y Asia en lo que llaman cooperación. ¿Por qué no coopera el gobierno con nuestros agricultores y ganaderos? Porque el gobierno ha acordado sacrificarlos al cumplimiento de sus compromisos con el globalismo, porque al gobierno usted y yo y nuestros ganaderos y nuestros campesinos y nuestros trabajadores y nuestros compatriotas no le importamos nada. Su compromiso no es con nosotros, es con sus jefes globalistas, esos que viven en grandes chalés vigilados por policías y que viajan en avión privado. Y lo que sí está pasando, y que no es ningún fake, aunque nos lo hurtan a nuestro campo de visión, es de lo que vamos a hablar a continuación, y de lo que vamos a hablar a continuación de esas noticias que los medios de prensa no dan o que ocultan en la página 37 de no se sabe qué publicación. Vamos a verlo de la mano de Noelia de Trastámara. Doña Noelia, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va esa navegación Bien. por las procelosas y hostiles aguas de las redes sociales? Bueno, más tranquilito en cuanto a ataques se refiere, estoy más tranquilita. Parece, Me ¿verdad? dejan trabajar. Bueno, no es poco, al fin de cuentas, su objetivo es que no lo haga, es que no pueda trabajar. Efectivamente. Bueno, al hilo de lo que íbamos comentando, creo que es un tema central en todo lo que está pasando, este asunto de las ayudas, la cooperación al desarrollo, que se benefician siempre las mismas instituciones que todos conocemos, y mientras tanto el campo español, pues privado de toda ayuda, y el presidente de gobierno y sus socios vendiéndonos esto como un gran éxito. Sí, en referente a lo del campo, para mí corresponde a un objetivo muy concreto, hablando de la globalización. Yo creo que lo que pretenden, fíjate que durante los últimos años ha bajado las ayudas a la agricultura un 40%. Yo creo que el objetivo final es que se abandone la vida rural, que la gente se instale en las ciudades para ser más independientes y para poder controlarlo mucho mejor. Date cuenta que han aprobado hace muy poquito la digitalización de la sociedad. Eso quiere decir el control de la sociedad. Una sociedad en la ciudad es mucho más fácil de controlar. Luego también os habéis dado cuenta que estas noticias de los 1.700 millones de euros no los habéis escuchado en ningún medio de comunicación, porque es una medida muy poco popular. Estas donaciones no se entienden. No se entienden cuando se suma a que se prevé una subida de impuestos, se prevé recortes a las pensiones, se prevé recortes a los salarios de los funcionarios. Entonces, no se entienden de ninguna manera. No se entiende por la sencilla razón de que no tiene sentido de ser ese compromiso que supuestamente tiene España con esos países. Es decir, la gente no puede entender qué tipo de compromiso, cuándo se ha consultado a la sociedad española para ese tipo de compromisos. 1.700 millones de euros. Esto la gente que está en las colas del hambre no lo puede entender. Por lo tanto, esta medida no ha sido comulgada o promulgada por los medios de comunicación, porque no interesa. Luego hay que también señalar que mientras que nos recortan nuestros derechos, mientras que nos recortan nuestras ayudas, estamos dando ese dinero que va a ser administrado, y esto es importante para ir a la raíz del problema, ese dinero, esas donaciones van a ser administradas por la ONU, por agencias de ONGs y por entidades financieras internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que al final ese dinero se va a diluir en el chiringuito que está montado en España, en esa red clientelar, y cuando traspasa nuestras fronteras acaba aumentando el patrimonio de esos dirigentes de esos países ya por sí multimillonarios. Y esto es una realidad. Y todo lleva a ese plan globalista de hacernos una minoría en nuestro propio territorio. A la cooperación, al final, llega muy poco. Sabemos perfectamente que el dinero que se entrega a las ONGs, en un porcentaje altísimo, va para el sostenimiento del propio negocio de la ONG, de su estructura, de sus dietas, de sus sueldos, de sus viajes, en fin, de todo esto. Y el dinero, que digamos que en principio era finalista para, en fin, para cualquier tipo de cooperación en cualquier parte del mundo, al final llega una parte muy pequeña. Pero eso sí, sirve para acentuar, creo, como perfectamente has dicho, la sumisión económica de España, porque a lo que vamos es a la destrucción del medio rural.
Así es. Y es que encima la excusa que te pone el gobierno español es la de mejorar la atención sanitaria en esos países en proceso de desarrollo. Esto sonaría a chiste si no es de verdad la gravedad que estamos viviendo en España, cuando España es uno de los países o de los mayores países que peor ha gestionado esa crisis sanitaria. O sea, que encima se pegue ese pegote de intentar ayudar a los países en desarrollo para que tengan todo el material necesario para luchar contra el COVID, cuando España ha sido el peor país, el gobierno español, el que peor ha gestionado esa crisis sanitaria, es que suena a chiste. Así es, así es. Es verdaderamente lacerante. Estamos en el estudio que la semana pasada la Universidad de Oxford publicó, de 33 países estábamos el 33º. Peor no se puede hacer, pero eso sí, vamos, en fin, prodigando nuestra ayuda, no se sabe muy bien a qué, y además una ayuda que, como hemos dicho, se traduce en muy poco para lo que les llega y en cambio nos privamos a nosotros de mucho. Esa es la realidad. Además que los españoles somos así de majos, ayudamos a los inmigrantes aquí y ayudamos a los inmigrantes allá. Somos así de solidarios y somos así de majos. Es inaudito, es incomprensible a todas luces. Si no hay otro fin o otro cometido real detrás de todo esto que acabamos de comentar, Fernando. Claro, porque se entendería una ayuda, efectivamente, de la cooperación al desarrollo estructurada de otra manera, pero en fin, se entendería precisamente para evitar esa emigración ilegal, es decir, provocar que los países o promover que los países se desarrollaran en su propio territorio. Pero no es el caso. Dejémoslo claro, no es el caso. Bueno, y hablando de este asunto, que es realmente, por lo que se ve, interminable, tenemos el asunto recurrente de los menas de la casa de campo, que continúa y nadie parece poner coto a este tema, que va al camino del disparate ya directamente. Bueno, según el consejero de Políticas Sociales son hechos puntuales. Bien sabemos que no son hechos puntuales. De hecho, el alcalde de Almeida se ha presentado allí y la única solución que le ha propiciado a los vecinos es una mayor atención policial, una mayor presencia policial. Total, eso es un parche y no soluciona para nada. Esto de la casa de campo ahora está pegando más fuerte porque están actuando de una manera más agresiva, digámoslo así. Pero esto está pasando en cualquier albergue juvenil de este tipo, en cualquier centro de menas, cada vez con mayor agresividad y cada vez los ataques son más frecuentes. Los vecinos no encuentran forma de vivir así. Es imposible. O sea, de vivir en un entorno tranquilo, han visto que de la noche a la mañana no pueden siquiera pasear o hacer deporte con total tranquilidad. Fijaos también que este albergue, era un centro turístico donde venían muchísimos mochileros de cualquier parte del mundo y era un sitio que movía cierta actividad económica y ahora mismo está abnegado a la delincuencia violenta y además también conocemos que más de 30 educadores o trabajadores de este albergue juvenil han puesto sendas denuncias por abuso sexual, mujeres, por agresiones físicas a mujeres y por todo tipo de delitos. Es absolutamente asombroso cómo las autoridades van tapando esto y catalogándolo de un hecho puntual cuando estamos viendo que cada vez agreden con mayor agresividad. Tanto es así que guardan en sitios estratégicos armas como palos y piedras para actuar en un momento determinado. Recuerdo una de las últimas actuaciones de estos delincuentes fue hacia una señora mayor, donde un señor inmigrante ecuatoriano, fue corriendo a socorrer a esta mujer y recibió una enorme paliza. Eso tampoco trascendió, pese que hablamos de otro inmigrante, porque cuando hablamos de inmigrantes siempre hay un colectivo concreto que tiene toda la impunidad necesaria a vida y por haber, no solo de las instituciones, sino de los medios de comunicación. Y esa es la clave, justamente, la palabra que acabas de decir, impunidad. Naturalmente estos llegan aquí y se ríen y hacen mofa de las leyes, de la policía y de todos nosotros, porque saben, para ellos es como una broma, se saben absolutamente impunes. El trato que reciben en sus países de origen, no tiene absolutamente nada que ver con la impunidad de la que gozan aquí. No obstante, hay algunas fuerzas políticas que desde la sombra están impulsando estas manifestaciones que estamos viendo en los últimos días de regularización de inmigrantes, y concretamente se está haciendo desde el entorno de Podemos. Efectivamente, están promocionadas por Podemos, aunque sea así un poco a escondidas, están promocionadas por Podemos. Unas manifestaciones que se han celebrado en varias ciudades de España este sábado, además cuantiosas. A mí me sorprende que estas manifestaciones no produzcan ningún rebrote de COVID, pero sin embargo, tú, si te reúnes con tu familia, esa forma de culpabilizar a la sociedad de esos rebrotes que se están produciendo ahora en España. De hecho, hay campañas en los medios de comunicación culpabilizándonos y responsabilizándonos a los españoles por ir a ver a nuestra familia.
y podría haber en nuestra familia están sucediendo esos rebrotes. Pero en ningún caso hablan de estas manifestaciones, en ningún caso hablan de la entrada masiva de inmigrantes sin ningún tipo de control, además dando positivo en los PCRs y huyendo, provocando así un contagio masivo, y tampoco se habla del poquísimo control que hay en los aeropuertos. La cuestión es culpabilizar a la sociedad española porque va a ver a su familia. Evidentemente esto todo corresponde a lo mismo, globalizar, individualizar al individuo y pues ese despego de la familia, ¿no? Creo que quieren estigmatizar precisamente eso. No hay ningún tipo de control. Y luego, la raíz de todo esto, es interesante conocer el fondo de todo. En estas manifestaciones, uno de los organizadores también es una ONG que se llama Regularización Ya, una de ellas. Te pones a investigar un poco esta organización y te das cuenta que recibe donaciones de la Open Society Foundation. Claro. ¿Quién es el dueño de la Open Society Foundation? Pues el señor George Soros. Esto corresponde a esa ideología masiva de, bueno, destrozar la cultura europea, la cultura occidental y ser, pues, una sociedad homogénea y globalizarla. Esto corresponde solo a ese interés. No hay un interés de solidaridad real. Es absolutamente falso. Así es. Bueno, hay un planteamiento, lógicamente, a largo plazo, pero que pasa por la obtención de algunos hitos a corto plazo. En el mes de noviembre, las elecciones de noviembre, Pedro Sánchez prometió regularizar para el derecho al voto, otorgar el derecho al voto a los inmigrantes que no tuvieran nacionalidad española para las elecciones municipales. Esto también tiene su parte curiosa, ¿verdad? Además, también añadiré que ayer, creo que fue ayer, el señor Pablo Iglesias publicó un tuit en el que aclara, reconoce que el 25% de la partida que vamos a recibir desde Europa, en ese rescate, porque es rescate, sí, va a ir precisamente destinado a los inmigrantes, a la inclusión, la regularización, etcétera, etcétera, de los inmigrantes. ¿Por qué? ¿Al señor Pablo Iglesias de verdad le preocupa la vida de los inmigrantes? Evidentemente no. Ante el batacazo en Vascongadas, el batacazo en Galicia, se ha dado cuenta que no va a vencer ni a convencer. Y la única manera que tienen de sobrevivir es el voto inmigrante. Así de claro. Está claro, son el partido del extranjero en todos los aspectos. Totalmente. La financiación y la gente a la que se dirigen. Hay una noticia, doña Noelia, que no nos da tiempo porque se nos ha ido el tiempo volando, que no nos da tiempo a tratar hoy, pero que dejamos para la semana que viene, tratar antes de irnos unos semanillas de vacaciones, si le parece que se trata de una agresión antifascista de la que la prensa no ha querido hablar y que, como ya viene siendo tradicional, han estado ocultando durante todo este tiempo. No se nos olvida y la semana que viene, si le parece, entramos a fondo en el asunto. Sí, una noticia muy interesante que voy a aportar datos bastante interesantes. Nos vemos la semana que viene, entonces. Pues así lo hacemos, doña Noelia. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias. Y nos vamos ahora mismo a publicidad, deprisa y corriendo. De vuelta a la publicidad, les mostramos lo peor de la semana con nuestro compañero Juanma Pérez Noya. Adelante, Juanma. Buenas noches, Fernando. Pues esta semana destacamos tres noticias que nos han llamado la atención especialmente de forma negativa. Comenzamos por el sector del campo, que amenaza con echarse a la calle. Lo están pasando muy mal, afirman. No entienden que este gobierno haya aceptado recortar 600 millones de los fondos para la política agraria comunitaria y afirman que no hacen nada para salvarles, que los agricultores y los ganaderos viven una situación cada vez más precaria. Pero vamos a continuar con malas noticias, porque no solamente lo están pasando mal en el campo, en general la clase media española. Un informe demuestra que un cuarto de la población española sigue en riesgo de pobreza y un tercio de los hogares no podrán irse de vacaciones este año. Como decimos, queda claro que, por desgracia, la situación económica se está polarizando y cada vez hay menos clase media. Y por toda esta situación no entendemos, no nos entra a la cabeza que haya podido grabarse esta escena que están viendo, la de Pedro Sánchez regresando a Moncloa tras el acuerdo firmado en Europa, recibido bajo una ovación de sus ministros. Está claro que nos van a querer vender una imagen triunfante, pero ni eso, ni el aplauso, ni la grabación son espontáneos. ¿En serio es necesario una imagen así, teniendo en cuenta la crisis económica que vamos a sufrir y que hay 45.000 españoles muertos por el coronavirus? Muchas gracias,
Juanma, compañero, no les vamos a dejar así a los telespectadores, así que les vamos a enseñar lo mejor de la semana antes de irnos, no se lo pierdan. Si uno se fija un poco en la táctica que están llevando a cabo, es una táctica de dividirnos y de lanzarnos a unos contra otros, por diversas razones y motivos, y en este momento yo creo que en la sociedad española está muy candente, por ejemplo, el tema de las mascarillas, ¿no? Nos están azuzando a los unos contra los otros, que, en fin, señalando a algunos como, podemos decir, como causantes del mal de los demás, buscando cabezas de turco, buscando chivos expiatorios, pero la finalidad es la de enfrentarnos, y creo que lo están consiguiendo. Sí, es la estrategia también, dentro de todas las armas de que desarrollan, obviamente el divide y vencerás es un clásico, con lo cual señalan a través de las redes sociales, porque claro, los propietarios de las redes sociales, que es hoy un campo de batalla, pues están señalando, están persiguiendo, cazando al hereje detrás del disidente, el que defiende la mascarilla, el que no la defiende, el que defiende al gobierno, el que no la defiende, y estaba viendo cómo realmente establecen perfiles falsos muy bien definidos. De repente aparece una foto de un muñequito que te pone español, de Vox, ecologista, liberal, macho. Después aparece otro perfil rojo, de izquierda, viva la globalización, una serie de mezclas que, claro, están comprobando a ver los ciudadanos españoles cómo debatimos en ese campo de batalla para saber, conocer nuestras reacciones, nuestros pensamientos, y lo están midiendo, y esos perfiles son para ellos líderes de grupo, ¿no? Líderes de grupo o ideologías de grupo, y ellos van dividiendo a todo el pueblo español en estos perfiles. Eso se llama un laboratorio vivo, que procede todas estas ideas, todas estas estrategias, procede del MIT. Ajá. Así es, los españoles desgraciadamente hemos tenido una cantidad enorme, quizá el país que ha sufrido más cantidad de enfermos por COVID-19 del mundo. Con todo, desgraciadamente hemos sido muchísimos, ¿no?, los españoles que lo han pasado, pero con todo hay muchos más enfermos que de COVID, de miedo. Efectivamente, o sea, el gran virus es el miedo, y el miedo se construye a través de la mentira. Y antes hacía referencia a la Organización Mundial de la Salud y al señor Bill Gates, que es el gran promotor de la vacunación global y de la vacunación mundial, que desgraciadamente pues estamos viendo cómo la entidad Gavi, dedicada a la prevención, al diagnóstico y a la vacunación de las enfermedades epidemiológicas, pues está también fundado por la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿no? Y esta Fundación Gavi acaba de recibir el premio Princesa de Asturias. Con lo cual hay que hacerse una serie de cuestionamientos de a ver cómo estas redes... Bueno, yo ya lo expuse, ¿no?, en mi libro Los planes del Club Bilderberg para España, cómo funcionan y cómo desde el primer momento pues España ha sido siempre un objetivo prioritario en la agenda de las élites, de los globalistas norteamericanos, para hacerse con nuestro país, porque nuestro país es una de las grandes joyas, quizá la gran joya a conquistar de toda la Unión Europea, de toda Europa en estos momentos, es España. ¿Por qué? Porque España es además la madre espiritual de un continente que se llama, una parte del continente americano, ¿no?, que llamamos Hispanoamérica. Entonces, claro, en una guerra con operaciones y tácticas psicológicas, acabar con la madre significa también herir a todos sus hijos. ¿Quién empuja a quién? ¿Los globalistas a China o China a los globalistas? A ver, yo creo que, bueno, es difícil de decir, porque ahí sopesar el peso de cada platillo de la balanza. Yo creo que el impulso inicial viene de los globalistas anglosajones. De todas maneras, hay que tener en cuenta también, que eso es un punto tal vez para tratar aparte, que dentro del globalismo también hay subdivisiones. Quiero decir, no es un bloque donde todos van a una y no, hay diferentes facciones diferentes que no siempre coinciden en la estrategia a seguir, hay enfrentamientos entre ellas, pero bueno,
En mi opinión, hay motivos para decir que la élite globalista anglosajona, ¿no? Lo que Daniel Stulin llama el imperio angloamericano, o el Deep State angloamericano, fusionando la City de Londres con el Deep State propiamente estadounidense, es el que empuja, y luego un sector de dirigente chino pues aprecia ventajas en que ese modelo suyo chino sea el que se quiera imponer a escala global, porque eso consideran que va a ser beneficioso para ellos, pero creo que se están equivocando. Y se determinó que la circunscripción básica fuera la provincia y que como mínimo la provincia que menos tuviese mandase 2 escaños, 2 diputados al Congreso y a las Cortes, vamos, al Congreso de los Diputados. Sí, bueno, las circunscripciones con menor representación son las ciudades de Ceuta y Melilla, sí, que cada uno manda a uno, pero claro, no son provincias. Es que el Congreso en España es un Congreso muy pequeño, es un Parlamento pequeño en función de la población. O sea, Portugal, Italia, Francia, Gran Bretaña, o sea, el porcentaje, la ratio diputado-población es inferior a la que hay en España. En España podríamos tener hasta 400 diputados, según la Constitución. Se eligió ese número de 350 y también se eligió estos límites, o sea, 2 diputados por provincia. Como contó Óscar Alzaga unos años más tarde, él y otros catedráticos recibieron el encargo del gobierno de hacer una ley electoral que diese la mayoría con un 35% de los votos. Y para eso, para beneficiar a la UCD que se estaba formando, pues beneficiaron la implantación en las provincias, vamos a decir, menos pobladas del interior y se supone que más conservadoras. Y a su vez eso también suponía ponérselo un poquitín más difícil al PSOE, porque se pensaba que tenía su implantación en las provincias pues, más industriales y pobladas, Barcelona, Valencia, Sevilla, Madrid. La ley DONT es muy criticada en España. Separemos la ley DONT de la ley de asignación de circunscripciones, etcétera, etcétera, porque no tiene nada que ver, aunque frecuentemente se confunde. Digo que es muy criticada en España el sistema de asignación de escaños, quizá porque es la nuestra, y entonces siempre criticamos acerbamente todo lo nuestro. A mí me parece que es una ley que no es una ley tan mala como a veces nos cuentan, teniendo en cuenta el sistema que tenemos. Repito, teniendo en cuenta el sistema que tenemos, que es un sistema partitocrático. A usted el que más le gusta es el sistema británico. Vamos a ver, la ley DONT no es una ley, es una fórmula matemática de asignación de escaños. O sea, funciona mal, entrecomillado, en España por los elementos de los que hemos estado hablando antes, porque tenemos muy pocos diputados, porque hay un mínimo de 2 diputados por provincia, y entonces pues para repartir 3 o 4 diputados, pues entonces entra la ley DONT y parece que es injusto. Pero no es un asunto, la ley DONT no tiene ninguna culpa, es el sospechoso habitual. Yo sigo pensando que es mucho mejor el sistema británico o francés que hay. Y sistema a una sola vuelta, porque el sistema francés a doble vuelta lo que permite es que los partidos que están dentro de la pomada, en el establishment, excluyan al partido que les molesta. Claro. En el primer momento, cuando se reintrodujo por el general de Gaulle este sistema, después de la Cuarta República Francesa, claro, en el año 56 el primer partido de Francia, el partido más votado, el Partido Comunista Francés, y tenía la primera minoría dentro de un sistema con lista proporcional. 2 años más tarde, elecciones a doble vuelta. Partido Comunista sigue siendo el más votado, pero sin embargo tiene solo 10 diputados. ¿Por qué? Porque el voto en segunda vuelta se concentra en los, vamos a decir, candidatos respetables, burgueses, que casualidad eran candidatos gaullistas. Ahora en Francia este sistema de doble vuelta lleva a que al pasar 3, uno de izquierdas, uno de centro derecha y el del Frente Nacional, los 2 candidatos que no son del Frente Nacional unan sus votos contra este tercer candidato. Con lo que hemos llegado a estar, ha habido un momento en el que en la Asamblea Nacional Francesa había 2 diputados del Frente Nacional y el Partido Comunista tenía 15 y grupo parlamentario, cuando el Partido Comunista tenía a lo mejor la 7ª parte de votos que el Frente Nacional. Así es muy democrático. Así es, por tanto en Francia se bloquea el acceso a un nuevo partido porque se unen todos contra él. En la segunda vuelta el sistema del balotage no permite que tenga representación prácticamente en Francia un partido tan importante.
En Inglaterra, por ejemplo, en Gran Bretaña, pues puede salir elegido un candidato con el 16% de los votos, como se han dado algunos casos, cuando hay una gran fragmentación ante el electorado. Es decir, que cada sistema tiene sus contraindicaciones. Tampoco no, es inevitable. Es que la proporcionalidad pura ya se aplicó en la República de Weimar y hay que ver a lo que dio paso. Sí. Creo que fue de la mano de Vox, si no recuerdo mal, la impugnación. Y cuéntenos qué es lo que sucedió, porque se encontró don José María con que hacían literalmente los responsables del proceso electoral lo que le daba la gana, saltándose la ley a la torera. Absolutamente. En 2012 ya me había dado cuenta de lo que sucedía, les llamé la atención como un ciudadano, porque es un acto público, tienes voz, pero no puedes decir más nada que lo que te permitan decir, y en 2015 volví a la carga porque sabía que iba a suceder exactamente lo mismo que ya había visto. ¿En qué consistía lo que hacía? La ley prevé que en esa sesión de escrutinio general, para lo cual se tienen 3 días para hacer el escrutinio general, otorga la ley, lo que hacían era que la Junta Electoral le preguntaba a los presentes en la sala, a los candidatos presentes en la sala, ¿alguien tiene algún acta que reclamar? Y uno reclamaba 2 actas y otro reclamó 3 actas en el año 2012. Se pidieron los sobres, se trajeron, se abrieron los sobres, se comprobó que en el acta lo que venían estaba de acuerdo, estaba equivocado, se corrigieron los datos. Por cierto, datos que yo había detectado que eran erróneos, y así se los dije, pero bueno, se hizo eso. Pero en 2015 se volvió a hacer lo mismo. Y alguien tiene algo que reclamar, y yo me levanté y dije, oiga, eso no tiene sentido, ya lo han hecho ustedes, y lo que dice la ley es que ustedes tienen que abrir todos los sobres sucesivamente, mirar las actas y comprobar una por una, basándose en los datos que vienen en el papel, hacer la suma correspondiente y decirnos lo que ha resultado. Como no hacían caso de esto, convencí a un partido, en aquel caso fue Vox el que se prestó a ello, y escribí un recurso para ellos que presentó el partido. Yo no podía presentar como ciudadano un recurso contra nada, pero sí Vox lo presentó, y la Junta Electoral Provincial, en su respuesta denegatoria del recurso, hizo una confesión brutal. Confesó abiertamente que desde el año 2000, de manera inveterada, en la Junta Electoral Provincial de Sevilla no se abrían los sobres. Es decir, no se cumplía con la ley. Y añadían, suponemos que en el resto de juntas electorales provinciales sucede lo mismo. Esto venía a decir, ¿no? Y luego daban una serie de argumentos muy complejos, negando que se pudiese dar un pucherazo o que se pudiesen hacer trampas. Así que en el segundo recurso, con esa respuesta en la mano, en el segundo recurso le dijimos a la Junta Electoral Central, que es el organismo que en este caso superior, que en este caso tiene que decir la segunda vez, les decíamos, mire ustedes, nosotros hemos reclamado que no se cumple la ley. Y estos señores nos hablan de un supuesto pucherazo del que nosotros no hemos ni mencionado siquiera. Y además hacen una confesión de parte diciendo que al menos desde el año 2000, desde la entrada en funcionamiento de la informática, dejaron de hacer el escrutinio general conforme a la ley. Escandalizados ante esto, la Junta Electoral Central dictó un fallo en el que nos daban la razón en todo y ordenó de inmediato la repetición de aquel escrutinio. En realidad no era una repetición, en realidad era la celebración del escrutinio, puesto que no se había celebrado, ¿no? Pero ordenó la repetición inmediata y taxativa, dando las explicaciones de cómo había de hacerse. Así que ahí fue la primera vez, digamos, que ocurría algo tan sorprendente, ¿no? De hecho, es que no hace falta, por decir así, cometer un fraude masivo, sino que basta con pequeños fraudes en muchas mesas, basta con pequeñas alteraciones de votos en muchas mesas para cometer lo que finalmente sería un fraude, porque sería una desviación de la representación pública elegida por los ciudadanos. Cuidado, yo jamás he dicho que se esté produciendo esto, ¿eh? Sí, entendido. Lo que sí afirmo es que no se cumple la ley y que por tanto es posible a sabiendas de que no se va a cumplir la ley. Efectivamente, como tú señalas, Fernando, muchas veces la gente tiende a pensar que para que haya un fraude electoral tendría que producirse un robo de votos masivo, ¿no? De grandes cantidades, grandes bolsas de votos, digamos, que yo te secuestro de un partido y se los paso a otro, ¿no? Esto no es real. Si uno analiza cómo se produce en la informática, en el tratamiento informático de los datos, uno sabe que podría hacer pequeñas variaciones en depende qué mesa electoral, de qué circunscripción electoral, de qué provincia, para hacer con esas pequeñas modificaciones obtener el último diputado, por los restos al aplicar la ley DON, el último diputado de cada provincia podríamos obtener. Piénsese, por ejemplo,
Si alguien quisiera hacer trampa, imaginemos en el peor de los casos, si alguien estuviese haciendo trampa en el sistema, insisto, cosa que no afirmo en ningún caso, pero digo, si alguien estuviese haciendo trampa, ¿por qué no obtiene mayorías absolutas? No, esto sería lo lógico pensarlo. Claro, porque para obtener una mayoría absoluta necesitarías hacer una trampa muy grande si la diferencia es, digamos, están muy equilibrados los partidos, como es el caso actual políticamente, ¿no? Están muy equilibrados. Si quieres obtener mayoría absoluta tendrías que hacer un trasvase de votos prodigioso y encantaría mucho, se notaría mucho. Pero si haces pequeños secuestros, y esto un ordenador lo puede hacer en cuestión de milisegundos, porque esos ordenadores centrales tienen el histórico de todo el comportamiento electoral de todas las mesas de España desde que empezó la democracia. Lo tienen almacenado. Luego un ordenador en un milisegundo sabe recalcular dónde tiene que tocar unos cuantos votos para que al final ese desajuste final en el reparto del último diputado de la provincia pase de un lado a otro, cosa que ha sucedido de otra manera y de forma perfectamente legítima y legal en el caso del País Vasco de las últimas elecciones, donde sabemos que en Vizcaya ha habido, por los votos del correo que llega del extranjero, lo que se llaman votos del CERA, al añadir el recuento de los votos del CERA, ha pasado un diputado que estaba en manos asignado a Bildu, ha pasado a manos del PP. Quiere decir que con pequeñas modificaciones, como vemos, se puede producir ese trasvase uno a uno en un montón de provincias y dar como resultado, no una mayoría absoluta tal vez, pero sí una diferencia de 30 a 40 diputados. Es una violencia que además no sería explicable si no fuese porque en el fondo responde al estímulo que recibe del discurso dominante. Claro. Hay un discurso dominante ya en toda Europa, abierto, con excepciones, lógicamente, pero abiertamente anticristiano. Y España, desde luego, es uno de los países, digamos que en esto es, como en otras cosas desgraciadas también, es uno de los países punteros. Sí, lamentablemente hay españoles que les gusta tener ese complejo de avanzados y de progresistas y que les parece que una especie de caer en la iconoclastia pues que es un sinónimo de progreso, ¿no? ¿En según qué iconoclastia? Evidentemente, nos referimos a esta, ¿no? a la cristiana. Vamos a ver, yo por ejemplo, el año pasado, tan turbulento con todo el tema de la profanación de la Basílica del Valle de los Caídos y del cuerpo del general Franco, salían abiertamente diputados que ocupan sus escaños en el hemiciclo, hablando abiertamente de que había ahora que desmontar la cruz. Ellos eufemísticamente lo llaman desmontar la cruz. Estamos hablando de la cruz más grande del planeta, 150 metros de altura, 5 veces más grande que el Cristo del Corcovado de Río de Janeiro, 60 metros más alta que la Estatua de la Libertad de Nueva York, y ellos la critican o dicen que hay que, como dicen ellos, desmontar la cruz porque dicen que no tiene ningún valor arquitectónico, ni histórico, ni patrimonial, ni de ningún tipo, ¿no? Pero, hombre, vamos a ver, yo creo que nadie pone en duda que el Cristo del Corcovado es un icono mundial del siglo XX y la Estatua de la Libertad pues también, pero entonces, hombre, pues es que estamos hablando de un monumento que es 5 veces. Y tenemos a gente como el señor Rufián, o como el propio Pablo Iglesias, como Todo Podemos, etcétera, que ellos hablan abiertamente de dinamitar la cruz. O sea, Gabriel Rufián ha hablado de dinamitar la cruz. Eso lo dijo, por cierto, antes de visitar por primera vez el Valle de los Caídos en el año 2017, que no tenía ni idea ni de dónde estaba, ni de lo que era, ni nadie le había explicado nada, pero él ya decía que había que dinamitar algo. Digo, hombre, para dinamitar algo primero véalo. Luego ya, no, pero no, este le da igual, este va soltando. Entonces, claro, todo eso, si los políticos se dedican a lanzar ese tipo de soflamas estúpidas, irresponsables, insoportables, eso evidentemente va calando en una parte de la población que los tienen como referentes, ¿no? Y ahí está el peligro y lo estamos viendo, que está ocurriendo. Esas agresiones vienen de estos pirómanos ideológicos que encienden la mecha y que luego en una parte de la sociedad, como digo, minoritaria, gracias a Dios por ahora, pues va calando. En el caso de España, además, este tipo de comportamientos agresivos, de que, en fin, se quemen templos religiosos, es especialmente lacerante por el hecho de que en España hubo un genocidio contra los católicos y aquí no se tiene la más mínima sensibilidad en ese aspecto, es decir, por parte de las autoridades. Yo debo reconocer que, tú ya sabes que yo soy un pequeño aficionado a la historia, y yo personalmente, por ejemplo, yo creo que en mis primeros casi 20 años de vida jamás escuché hablar de
del genocidio que se había perpetrado en la guerra civil contra sacerdotes y monjas. No lo estudié en el colegio, y era un colegio católico, nunca se había hablado, nunca lo vi en los medios de comunicación, en fin. Para mí fue una cosa de repente novedosa encontrar que una de las mayores, si no la mayor persecución que se había producido contra la Iglesia Católica y sus ministros sagrados en la historia, todos pensamos en Roma, etcétera, etcétera. No, fue superior a las persecuciones. Fue en España y previamente en México también con las guerras cristeras, etcétera, ¿no? Pero en España en concreto, la persecución y el asesinato, la masacre de curas y monjas por el simple hecho de ser curas y monjas, incluso de monjas de 80 y pico, 90 años que son vejadas, incluso desenterrar monjas y bailar con sus cuerpos y profanar, en fin, las momias, o sea, unas cosas que dice, bueno, esto tiene que estar en la cabeza de un perturbado absoluto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Como es un tema tan desconocido en España, y que, por supuesto, si hablas de él, pues algunos te tacharán de fascista, de remover el pasado, etcétera, etcétera. Ellos que tienen cierta experiencia en volver al pasado cuando les interesa, pues claro, no se conoce. Y yo creo, y yo fue, pues gracias a Dios, porque a los 20 años pues empecé a leer un libro precisamente sobre todo el tema de las persecuciones religiosas en España, y para mí fue un descubrimiento. O sea, yo no sabía que había existido eso. Entonces, y seguramente mucha gente que nos está escuchando ahora probablemente sea la primera vez que lo escuche o incluso piense que estamos exagerando. Seguro. No, porque pues esto es del Toro TV. No, bueno, pues oiga, vayan ustedes a las fuentes, corrígeme, ¿no? Se hablan de entre 7.000, 8.000 sacerdotes y sí, unos 7.000 prácticamente. Y monjas asesinados por odio religiosos a la fe, de todo género. Religiosos, y luego incontables laicos por llevar una pulserita, una cadena, una cruz, etcétera, ¿no? Entonces, si alguno cree que es un tema exagerado, bueno, pues sencillamente que investigue un poco y lo va a encontrar. ¿Cómo están las cosas de revueltas últimamente? Quizá está habiendo un efecto un poco de imitación, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, y ya sabemos que hay detrás una gran turba de globalistas pues alimentando todas estas hordas que al final... en su mayoría, ¿no? Como hemos visto en las imágenes, ni tan siquiera son españoles. Y bueno, ya no solo eso, ¿no? Que ni tan siquiera saben en algunos casos quién es Colón. Ellos saben quién es Colón. Igual creen que Colón partió desde Gerona, ¿no? Y todas esas... toda esa patulea, ¿no? de tonterías que les van enseñando, esos dogmas que van adquiriendo a través de sus jefes, ¿no? que son los que están detrás de toda esta agitación. La presencia de barcos barcos pesqueros marroquíes ocupando toda la bahía de Ceuta, que son aguas españolas, ante la indiferencia de las instituciones y de las autoridades y del gobierno español, que no hace más que dar dinero a Marruecos una vez tras otra y gestionar también las ayudas de la Unión Europea a Marruecos, días después, además, de que la Casa Real Española suspendiese su visita a Ceuta, una visita que había sido anunciada por la propia Casa Real Española y que deprisa corriendo y de muy malas formas, por cierto, digo de muy malas formas porque es que se notó perfectamente de dónde venía la prohibición y el cambio, fue, como digo, suspendida la visita a Ceuta, ¿no? Claro, son otros episodios totalmente avergonzantes, ¿no? Uno de los vídeos precisamente que han circulado por redes con respecto a estos pesqueros marroquíes, lo difundí precisamente yo, ¿no? Y yo hablé con muchos de estos pescadores españoles que asisten atónitos, ¿no? A cómo pesqueros marroquíes entran en aguas españolas, ¿no? de la bahía de Ceuta, y únicamente reciben un apercibimiento de la Guardia Civil. No se hacen nada más contra ellos, ¿no? Para no ofender, vayamos a ofender a Mohamed, ¿no? España se está rindiendo a un chantaje muy peligroso, ¿no? Y ya lo hemos visto desde el año 2018, cuando la presión migratoria en nuestro país fue bastante notable. Ya vimos cómo funcionaba un poco ese chantaje, ¿no? De cuando recibía Marruecos fondos europeos o bien fondos de nuestro propio gobierno, ¿no? Dejaban
entrar inmigrantes procedentes de Marruecos en nuestro país, y cuando ese dinero, ¿no?, pues se acababa de alguna forma, pues nuevamente la presión migratoria sobre las costas andaluzas pues iba creciendo hasta que de nuevo nuestro país, de nuevo el gobierno de Sánchez se rendía a ese chantaje y volvía a pagar el último pago de 30 millones de euros destinados a fortalecer su logística para supuestamente controlar la inmigración ilegal. Pero estamos viendo como esa logística cada vez es mayor, cada vez es más grande, y no sabemos con qué intenciones la puede llegar a utilizar el gobierno de Marruecos. Y con esto les dejamos y que pasen un muy buen fin de semana que promete ser verdaderamente caluroso. Que tengan ustedes una buena noche estas y las que vienen, y hasta el lunes, si Dios quiere.